Espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Iniciamos la liturgia de la palabra. En las manos de Dios todo es providencia y en cualquier momento podemos aprender las lecciones de los tiempos pasados. Escuchemos esta maravillosa enseñanza del libro de la sabiduría. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían y tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. El Salmo aclama al Señor por la providencia con que sustenta a quienes esperan en Él. Participemos de esta oración aclamando. Dichosa el pueblo del Señor.
nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como herencia. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como herencia. Animándonos en la perseverancia, la carta a los Hebreos presenta una lista de personas que nos han dado un ejemplo admirable de fe. Escuchemos atentos y aprendamos de ellas. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Con una colección de sentencias y parábolas, pretende Lucas determinar el sentido de la vida y afianzar la esperanza en la venida de Jesús. Preparémonos para escuchar esas sentencias y parábolas, cantando primero el Aleluya. Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre velando. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, y a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerlo, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos de esta comunidad carmelitana del convento de San José, queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de hoy nos parece asustar un poco sobre la
proximidad de nuestra muerte, la proximidad de nuestra hora, cuando el Señor nos dice que estemos preparados, que en cualquier momento puede llegar Él para llamarnos a su encuentro y que debemos estar vigilantes con la cintura ceñida, esperando esa hora. Pero esa lectura primera de la liturgia de la palabra de hoy hay que entenderla con calma, desde una frase preciosa que nos regala el inicio del Evangelio de hoy, cuando Jesús, hablando a los que le escuchaban, dice con mucha ternura: no temas, pequeño rebaño, porque tu Padre ha tenido a bien regalarte el reino. No temas, pequeño rebaño, no temas la hora de la muerte, no temas las inseguridades de la vida, no temas, pequeño rebaño, porque tu Padre te ha regalado el reino. Creo que esta frase primera, que a veces queda opacada por todas las indicaciones posteriores que nos da el Evangelio de hoy, nos pueden ubicar bien en el amor de Dios, en la ternura de Dios, en la generosidad de Dios, en la confianza en la que debemos de vivir, porque somos parte de ese pequeño rebaño amado por el Señor, donde el Señor es el pastor. No temas, porque eres parte del rebaño cuidado por el Señor, por el cual el Señor ha entregado la vida y que nos ha regalado el reino de la comunión con Él, el reino de la justicia en medio de un mundo tan injusto, en medio de un mundo lleno de enfrentamientos y de guerra, el reino de la paz. Ese es el reino que nos ha regalado el Señor. Y nosotros lo cantamos: reine Jesús por siempre, porque queremos que ese reino venga a nosotros como lo rezamos en el Padre Nuestro. No temas, pequeño rebaño, porque el Señor, tu Padre, te ha regalado el reino. Pero podríamos hacer la pregunta que le hicieron varias veces en el Evangelio a Jesús: ¿y qué debemos hacer para recibir este regalo? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros para recibir este regalo? En primer lugar, ser conscientes que el Señor constantemente está presente en nuestras vidas y ese es el regalo más grande que podemos recibir. Y por eso las dos primeras lecturas nos han ayudado a tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestra historia, en la historia de la salvación. La carta a los Hebreos nos ha dicho muy bien que desde el primer padre, el padre en la fe, Abraham, que tuvo solo un hijo y que luego a través de este hijo generó el pueblo de la promesa, el Señor se ha mostrado presente en medio de la historia. Y el libro de la sabiduría nos ha enseñado que en el momento más difícil del pueblo escogido, cuando la esclavitud arreciaba y golpeaba sobre los lomos de aquellos que eran los hijos del pueblo de Israel, el Señor se hizo presente como Dios liberador para volverle a decir: no temas, pueblo mío, el Señor, tu Dios, está contigo. Pero así como la historia sagrada lo relata y nosotros lo conocemos bien, desde las primeras catequesis que hemos recibido, nosotros también podemos decir, desde nuestra historia personal, que hemos sentido la cercanía de Dios y el amor de Dios. Cada uno de nosotros recordando nuestra vida familiar, nuestra experiencia de Dios, nuestro crecimiento en la fe.
cada uno de nosotros recordando nuestra vida religiosa desde que empezamos el camino de la vida religiosa. Cada uno de nosotros puede dar testimonio que el Señor no ha estado ausente en nuestra vida, sino que el Señor constantemente nos ha regalado su misericordia y su amor. Y entonces esa es la primera convicción, para poder ganar el reino, para poder recibir este reino que el Señor nos ha regalado, la convicción de que Dios está con nosotros, la convicción desde la fe de que Dios no nos abandona, que Dios está siempre caminando con nosotros. Pero también, además de esas convicciones que tenemos nosotros desde niños de la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer lo dice como indicaciones claras el Evangelio de hoy. Debemos de buscar los bienes de arriba, como decía el domingo pasado, y no solo los bienes temporales. Y esos bienes de arriba hay que almacenarlos y hay que guardarlos. Esas buenas obras hay que guardarlas en sacos resistentes para poder entregárselas al Señor el día en el que Él nos llama. Entonces nuestra vida no solamente es nuestra vida temporal, no solamente debe consistir en ahorrar y en ahorrar unos cuantos centavos para tener un respaldo que nos pueda ayudar a subsistir. Nuestra vida debe ayudarnos a ir recogiendo experiencias buenas y gratas a los ojos de Dios para llenar esos sacos fuertes que no se rompan, esos sacos fuertes donde debemos de guardar nuestras buenas obras, esas obras que no se corroen, esas obras que no se corrompen, esas obras que las polillas no les hacen daño. Entonces, queridos hermanos, la convicción de que Dios nos ama y está presente en nuestras vidas, pero también tener una vida dedicada a ser buenas personas y a ser personas santas, que vamos recogiendo en la vida las buenas obras que debemos hacer para conseguir este reino que el Señor nos regala. Echemos todo eso en sacos resistentes. No dejemos que esas buenas obras que el Señor nos permite hacer se corrompan, como tantas cosas temporales y tantas instituciones temporales se corrompen, como nosotros podemos dar testimonio. Nos previene el Señor. Recojan todo lo bueno para que el reino se haga realidad. Pero recojan todas las cosas buenas y estén en una espera vigilante, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que el Señor nos va a llamar. Estemos vigilantes, no como el vigilante asustado, que sabe que tiene miedo, que en cualquier momento, de manera insegura, va a venir el Señor y nos va a pedir cuentas. La muerte no nos puede asustar. No como el vigilante asustado, sino como el vigilante que espera con gozo la llegada del amo, la llegada del Señor, la llegada que esas vírgenes prudentes esperaban con las lámparas encendidas porque llegaba el esposo y llenaba de alegría. Esa es la espera vigilante que el Señor quiere, que nosotros mantengamos las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad bien encendidas para que cuando llegue el esposo nosotros podamos salir a alumbrar el camino. Recoger buenas obras, esperar con vigilancia y dar frutos de buena administración de lo que el Señor nos ha dado. Ser buenos administradores, que el Señor nos encuentre trabajando, que el Señor nos encuentre trabajando por el reino,
trabajando por el reino como párroco, como religioso, como catequista, como miembro de una hermandad. Trabajar por el reino desde mi oficio civil como alcalde de Jesús María, el señor alcalde que está por ahí. Trabajar desde mi oficio de subprefecto, trabajar como padre de familia, como madre de familia, desde las tareas que tengo. Trabajar y que el Señor nos encuentre trabajando. Que no seamos irresponsables y descuidemos las tareas que el Señor nos ha dado. Así recibiremos el regalo del reino, como pequeño rebaño querido por el Señor, con la convicción de que Dios está en nuestras vidas, acumulando todas las acciones buenas que podemos hacer, regalando al Señor nuestro servicio, nuestro trabajo, y la recompensa es preciosa, porque nos dice el Evangelio casi al final, en la última parábola que nos ha leído Fray Luis Miguel, el Señor se quitará el manto, se ceñirá la cintura, sentará a su servidor en la mesa y lo atenderá con amor a aquel que lo ha estado esperando, que ha estado trabajando, que ha estado vigilando. El Señor se quitará el manto, como repetimos nosotros en el rito del Jueves Santo, se quitará el manto, se ceñirá la cintura para servirle con amor, para sentarlo a la mesa y servirle con amor. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero quiere que ese regalo del reino que Él ha separado para su pequeño rebaño, lo merezcamos cada uno de nosotros con nuestra vida. Y por eso es una gracia especial para esta parroquia, que como parte de ese regalo del reino a este pequeño rebaño de Jesús María, la Iglesia de Lima le haya concedido que las puertas de esta parroquia sean puertas jubilares desde la cual se puedan conseguir las indulgencias para gozar prontamente de la comunión plena con el Señor, sin pasar la espera del purgatorio, como dice la doctrina de las indulgencias. Cruzar la puerta. Hemos inaugurado y abierto solemnemente la puerta del jubileo en esta parroquia. Jesús es la puerta y nosotros estamos invitados a pasar por Jesús, que es la puerta. Pero esta puerta es exigente. Esta puerta pasa no solamente por el tránsito físico de un dintel, pasa por una conversión de vida, pasa por una configuración con el Evangelio, pasa por el cumplimiento de algunas indicaciones cultuales, penitenciales, que ya los padres carmelitas les irán explicando: la confesión, la comunión, la oración por el Santo Padre, la peregrinación hacia esta puerta. Pero no solamente esas condiciones, pasa por una necesaria conversión profunda para poder conseguir el reino que el Señor